venido por esto. A puro champín. Bueno, pues nada, ya que estamos todos. La revista de las. A ver, tío, que eres parte del grupo. Regalos, mira. Real champion. Tengo una duda del seminario. ¿Vais a hacer una sesión especialmente dedicada a la crítica a la portada? No. Ya ha habido, Eso fue ya ha parte habido del bastante, anterior. Ya ha habido bastante con lo que hice yo en Bastante Twitter. que no nos hayan bloqueado. Y muchos ofendidos por los sonidos de pedo también. ¿Por él? Ah, sí. Yo sabía que se iba a hacer también polémico. Porque sí, es un poco Ricky Morty, si lo piensas. Sí. ¿Lo brindamos ya o qué? Ah, vale. ¿Quieres brindar? Faltarían dos vasos. Ahí hay uno. Pregunta. Entonces que. Bueno, pues nada, tienes que hacerlo con él. Pues nada, chicos. Pero que ellos no tienen vasos. Bueno, pues sí. Ahí está el vaso. Compartir. Pasa los vasos para allá. Pues mira, uno bebe morra. Pasarte adentro. Oye, pásame las llaves. ¿Te preocupa eso? ¿Vas a coger el coche? No tiene alcohol. A ver, es champán. Champín. Ahí está la gracia. Si no hubiésemos traído yo, qué sé. Es que claro, pasas por el mercado, ¿no? Pues tampoco antes. Si vamos a 2000, compro yo. A los 2000 alcohol ya. Compro yo un chivas. Bueno, pues di algo, no son unas palabras o... Bueno, es que estoy complicado. Tienes que amenizar, esto es ASMR ahora mismo. ASMR. No intencional. Es un gusto, un placer poder abrir esta botellita de champín para celebrar los 1000 suscriptores con mis queridos compañeros de batallitas que hemos estado aquí solos la mayoría del tiempo, pero con una compañía inigualable que nos hacemos entre todos y bueno, va a salir disparado. Cuidado con el micro. Pues... Felicidades. Tendría que haber hecho una pirámide con los pasos de papel, ¿sabes? Para la siguiente traemos enanos. ¿Quién quiere? Todo el mundo. Vamos a probar. El juego de los pasos. Es cosecha de 2024. Champín. Es como zumo de mango. Es un inicio de sesión curioso. Bueno, es Yo creo que es como zumito. un zumito con gas. Falta. Calentorra, por eso, porque no estaba en el trigo. Espérate, esto. Ah, por. Uy, se va un chap. Sí, vale, otro por aquí. Esto es tuyo. ¿Para O sea, dónde? este es el tuyo. Este es el mío. Pues nada. Pues nada, chicos. Bueno, él no tiene vaso. ¿No te apetece? Participa. Puede beber amor lo que quiere. Pasar de champán. Felicidades al grupo, se os quiere. Felicidades a todos. Conseguirlo. Hoy estaba brindando con él. No vulnera vuestro pesimismo de haber llegado. No. Seguimos siendo un canal muy malo. Como dura. Sí, sí. Está mal. Está bueno. Un poquito de burbuja. Vale. Bueno. Me toca a mí continuar con estas lecturas sobre Ligotti. Yo me encargaré de los siguientes 3 capítulos, después de
haber estado entrando en materia y viendo cuáles son algunas de las líneas que toca Ligotti en este texto, cómo trabaja otros autores y demás. Me he preparado un texto que ahora voy a presentar, en el cual pues intento recorrer algunas de las ideas haciendo referencias a películas, haciendo referencias a videojuegos incluso, y demás, ¿no? Y a otros autores que hemos estado tocando a la hora de este seminario de pensamiento pesimista contemporáneo. Empiezo. En esta sesión me encargaré de los 3 capítulos que me toquen, que son ¿Quién anda ahí?, Fanáticos de la salvación y Enfermos de muerte. Todos títulos muy sugerentes. Siguiendo con los comentarios del antiguo encuentro, Ligotti no escatima en autores y reflexiones en torno a problemas que hemos venido tratando en las sesiones anteriores, con Cabrera, Benatar y mismo Schopenhauer, ¿no? Citado en más de una ocasión junto a Nietzsche, como veremos en el tercer capítulo. También hay que recalcar cómo paulatinamente vira el discurso de ellos, teóricos, psicólogos, científicos, escritores, etc., por un nosotros, lectores humanos, ¿no? Nos introduce casi sin darnos cuenta en ese mundo mecánico que se encuentra tras el develamiento de las ilusiones que gestamos y en las cuales nos sostenemos con cuentos de horror, monstruosidades cósmicas y morbosidades de todo tipo. Así, el lenguaje ponzoñoso de Ligotti, a cuentagotas, va persuadiéndonos mediante el discurrir ensayístico y el recorrido por teorías hacia una twilight zone, una zona gris entre realidad y ficción, de la cual podríamos formar parte, ¿no? Vayamos por capítulos. En ¿Quién anda ahí? Comienza hablándonos de lo siniestro, como respuesta al lugar de enunciación del cual parte una pregunta que, según Ligotti, nuestro filósofo, ha conseguido solventar. Ningún filósofo ha conseguido solventar. ¿Por qué debería haber algo en vez de nada? Hace la pregunta al supuesto origen afectivo de la cuestión, recurso que emplea en varias ocasiones, ¿no? Tal y como nos describe, lo siniestro indica que es la sensación ante algo erróneo. Ya el mismo término trabajado por Freud como un Heimlich indica precisamente aquello que en un entorno familiar conocido se torna extraño. Como cuando Jeffrey Beaumont de Blue Velvet, volviendo a casa, tras ver a su padre severamente perjudicado en el hospital, se encuentra una oreja humana entre la hierba seca atestada por hormigas y levemente corroída, como si hubiese sido recientemente amputada, ¿no? Lo que nos produce el objeto erróneo es la sensación de que nos hemos equivocado en el juicio. Esto todo lo está trabajando Ligotti, ¿no? Que nos hemos equivocado en el juicio, ¿no? En que eso que sentimos como falluto en la realidad no es que sea un bug de la Matrix, sino que nosotros estamos sosteniéndonos en un lugar, en un saber que no acepta deslices, imprecisiones, erratas, defectos. Lo siniestro, por lo tanto, como a su vez señala Mark Fisher en Lo raro y espeluznante, es el punto limítrofe de nuestras coordenadas cotidianas, de nuestros hábitos. Como dirá Ligotti, el fenómeno de lo siniestro se nos revela con cosas que no ocurren o existen o se comportan de la manera en que sentimos que deberían, ¿no? No es solo un objeto, como la oreja entre la hierba seca y salvaje, sino también objetos en movimiento, animatrónica, animales, personas o especialmente marionetas, ¿no? Que es justamente lo que va a tratar en todo el libro, ¿no? Por eso hay una marioneta. Nuestro saber se ve desafiado ante algo que quizás no podamos nombrar, dice Ligotti. De alguna manera se han convertido en algo abstraído del mundo, ¿no? Apariencias que no puedes situar, trozos de materia sin cualidad ni significado fijo. Te sientes confuso mientras lo miras. No se trata de un uncanny valley en el que la robótica se comporta de tal modo que no sabemos distinguir entre humano y robot, un infiltrado humanoide. En este caso, lo siniestro excede nuestra comprensión, provocándola afectivamente. Dispara a nuestro cuestionar, como con el que empezamos este capítulo. ¿Por qué debería haber algo en vez de nada? Y podríamos agregar ahí, frente a mí. Prosigue con su incursión sobre lo siniestro junto al psicólogo y médico alemán Ernst Jemst, en su obra sobre la psicología de lo siniestro. De aquí destaca lo siguiente. Ante lo siniestro, la identidad puede desdibujarse y desvelar un carácter mecánico de la realidad. Así, aquellos aquejados por lo siniestro, afectados por ello, son capaces de infundir, transferir su conciencia siniestra a los demás, hacer a la gente partícipe de dicho orden maquinal del mundo. En palabras de Jemst, el psicólogo, lo siniestro nos revela que no todo en la psique tiene su génesis en un origen trascendental, sino más bien atropellado. De ahí que Lacan hable de un corte simbólico en lo real, por ejemplo.
¿Qué es lo que sucede? Un corte, ¿no? Algo violento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando presenciamos a alguien afectado por lo siniestro, véase por ejemplo la posesión infernal de los jóvenes de Evil Dead, tras reproducir una cinta que leía el Necronomicon, dejamos de ver una conciencia, una psique unificada, y se nos presenta un autómata guiado por voces inaudibles, ¿no? Lo que revela Jens no es tanto que objetivamente algo del mundo exterior esté erróneo, sino que más bien somos nosotros, nuestra experiencia subjetiva, la que se revela a sí misma extraña de sí al percibir algo siniestro. Esto Ligotti no lo ve como algo negativo, sino como la posibilidad, la brecha mediante la cual podemos adquirir un oscuro conocimiento del modo en el que funcionan los individuos. Se levanta el telón y se revela la maquinal realidad subyacente a las ilusiones gestadas por la razón y la imaginería. Incluso, como dice junto a Zapfe, prosigue su intensa citación, como vimos en la sesión anterior, Zapfe lo nombra todo el rato, que la sonrisa de nuestra amada pasa a formar parte de esa extraña mecanicidad, ¿no? Podría tornarse extraña, ¿no? Véase, por ejemplo, las fantasías sexuales de James Sutherland en Silent Hill 2, cómo, atravesadas por la culpa, dan como resultado aquellas enfermeras sin rostro y amenazantes, ¿no? Una vez se nos revela esto, no quiere decir que nos quedemos tildados, bugueados, etc., sino que la fuerza de la cotidianidad ya se hace cargo de auscultar dicho infierno. En muchas ocasiones solemos ver conductas que nos llevan a lo siniestro, pero se quedan ahí. No suponen un problema. Pero como indica Ligotti, lo siniestro debe ser un problema para el horror sobrenatural como tema. La vida diaria se nos suele ser más aburrida y menos misteriosa de lo que la pintamos. ¿Por qué debe ser un problema? ¿Por qué debe ser un problema para la literatura de horror sobrenatural? Porque para la literatura de horror, para que haga efecto, para que pueda infundir dicho afecto, generarlo, es preciso que se alimente de lo siniestro. Es el punto en el que lo sobrenatural y lo siniestro mismamente se aunan. Ligotti nos pone como ejemplo a vampiros sedientos de sangre y zombies hambrientos. Ambos siguen la misma tónica mecánica, sobrevivir por sobrevivir, ¿no? Mientras el vampiro precisa de sangre para que su vitalidad se sostenga, los zombies necesitan engullir, masticar, devorar entrañas, sesos, músculos, órganos, etc. Tanto los vampiros como los zombies se nos presentan sostenidos en este oscuro conocimiento que obtenemos de las experiencias subjetivas de lo siniestro. Este saber refiere pues a la significación tras la intuición, afectación que produce el encuentro cotidiano con estas sombrías máquinas de nocturnos mecanismos. Otros dos ejemplos que presenta de esta unión entre siniestro y sobrenatural son las películas de La invasión de los ladrones de cuerpos y La cosa. En sendas películas vemos cómo alienígenas suplantan nuestra identidad para proseguir con su tarea, sobrevivir y reproducirse. Estos alienígenas parten del oscuro conocimiento de no ser lo que creemos ser. Incluso estos mismos seres extraterrestres están infectados por nuestro ficcional deseo por sobrevivir y reproducirnos como parte íntegra de nuestra especie, a la cual nos aferramos con uñas y dientes, ¿no? Lo siniestro tumba, como vio también Bataille, toda concreción ontológica que imprimamos en el ser humano, pero no acaba con nuestra capacidad de regenerar una y otra vez seres idealizados, íntegros e indivisos. Como dirá Ligotti, somos marionetas humanas que no se reconocen como tales. De ahí que recurramos constantemente frente a ese no saber por el cual emerge toda pasión por el conocer, a ficciones cada vez más precisas, a horrores sobrenaturales más concretos. Citando a un tal profesor Nadie, que este lo citará en varias ocasiones, vemos que, citándole, dice: al transformar los suplicios naturales en sobrenaturales encontramos la fuerza para afirmar y negar simultáneamente su horror, para saborearlos y sufrirlos al mismo tiempo. El horror sobrenatural, dirá, es uno de los medios que empleamos para sobrevivir ante el hecho terrorífico que supone cobrar conciencia de este infierno maquínico. Defendemos y celebramos su apercepción, pero por otro lado reconocemos la condena de este don. Aunque el horror pueda hacer que nos retozamos y estremezcamos, no nos hará llorar de pena por cómo son las cosas. Y continúa diciendo que el vampiro puede simbolizar nuestro horror tanto de la vida como de la muerte, pero ninguno de nosotros ha sido nunca aniquilado por un símbolo. El zombi puede conceptualizar nuestro asco por la carne y sus apetitos,
pero nadie ha muerto nunca de asco por un concepto. Mediante el horror sobrenatural podemos tirar de los hilos de nuestro destino sin desplomarnos. Las marionetas natas cuyos labios están pintados con nuestra propia sangre. En las siguientes páginas continúa explorando esta idea de las marionetas, alegando que no podemos elegir lo que será ninguna de nuestras elecciones. Podemos estar restringidos o determinados por la sociedad o lo que consideremos por nuestra identidad personal, pero hay un fondo pantanoso en nuestro saber que restará sujeto a nuestra condición de marioneta. No podemos convertirnos en alguien que no somos. Para ello tendríamos que habitar una parcela en nuestro interior que nos permitiera escoger qué escoger. Frente a esta aseveración nos presenta los problemas que supone sostener las posiciones deterministas frente a aquellas que defienden el libre arbitrio o, como lo llama él, indeterministas libertarios. Una figura que propone Ligotti como determinista con carácter pesimista es el filósofo británico Galen Strawson, quien en La suerte se lo traga todo convierte la figura humana en la de una marioneta, símbolo, como dirá Ligotti, del pesimismo. Opuesto a Strawson, tenemos al querido y trabajado en este canal por un servidor, Carlo Micesteta, quien, traído por el mismo Ligotti, nos indica la posibilidad de liberarnos de las determinaciones caracterizadas con la figura del retórico y alcanzar la autonomía siguiendo las señas de aquellos persuadidos. Una de las consecuencias del determinismo es que parecieran pisotear mediante un tufo cientificista la creencia sacrosanta de la responsabilidad moral y el libre albedrío. Así, todo aquel que se comporte contrario al orden social será llevado a un psiquiátrico como si de un juguete roto se tratara. Por otro lado, los indeterministas pondrían el peso de la culpa con cárceles, castigos y demás medios de tortura para doblegar el espíritu de aquellos desviados. Al final, tanto unos como otros justifican un tipo u otro de operatividad moral. Del mismo modo que las discusiones entre realistas y antirrealistas, mediante este juego de perspectivas sumamente productivas filosóficamente, obvian el carácter pantanoso del saber renunciando a la psicología o plano afectivo del cual parten estos tapones sapienciales. En Metafilosofía y libre albedrío de Richard Dawkins, citado también por Ligotti, hallamos una conclusión que aúna ambas posturas restringiendo a cada una. Podemos razonar que estamos determinados por una serie de leyes comunes, pero no podemos sentirnos determinados. Ligotti dirá que sería imposible que alguien dijera «solo soy una marioneta humana». Lo cierto es que hay gente que, a su manera, lo dice, como por ejemplo Orrin, un chico estadounidense que dice ser un cyborg proveniente del año 2050. Dicho con otras palabras, se puede argumentar de forma lógica que nuestro pensamiento y elecciones están determinadas, pero no puede conocerse mediante la experiencia directa. Esto, al final, como comentará en las páginas siguientes, dependerá del yo, quien decidirá si somos algo o más bien nada. En este punto es cuando dicha complejidad psicológica de la que hablábamos antes como base fundamental del preguntar llena los siguientes párrafos. Explora, por ejemplo, la responsabilidad que sentimos por algo que ni la lógica ni físicamente nos envuelve, sino metafísicamente, como si nuestros pensamientos de rabia, odio, resentimiento tuviesen alguna suerte de poder trascendental y configurasen una realidad pésima para aquel quien deseamos lo peor. Y una vez sucede, sentir cierta responsabilidad moral por dar rienda suelta a esa casquería imaginaria de escenarios mórbidos cargados de malicia. La responsabilidad yoica, pues, puede ser irracional, como acabamos de ver, o racional, apelando a causas directas, clavarle furiosamente un cuchillo en el ojo a alguien, ¿no? Pero ¿qué es ese yo? ¿Quién puede dar cuenta de la existencia de ese alguien que está ahí? Esa tenia espectral que habita en nosotros. El yo puede ser experimentado, sentido, pero no puede ser reducible a la lógica ni exorcizado por ella. El yo prevalece, aún lo hayamos conceptualizado a mil formas, aún sosteniéndolo fehacientemente, que es una ilusión para poder esquivar las trampas del ego. Este resta experimentado, intacto e ileso. Ligotti señala que nadie ha cuestionado su existencia. No solo las teorías psicológicas, neurológicas, las aportadas por los filósofos y filósofas de la mente, etc., prosiguen sin poner en duda la propia aparición del yo, sino que, incuestionablemente, se alienta socialmente de múltiples formas.
familia, religión, país, consumismo, etc. Su atenuación o muerte solo empezará a darse forma multitudinariamente cuando soltemos estos refugios de erudición, algo que Siddhartha Gautama embarcó, que quien va a tratar más adelante, ¿no? El yo es visto por Ligotti como un parásito semejante al de la cosa o la invasión de ladrones de cuerpos, cuya evolución, o más bien infección, ha llegado hasta tal punto que pensamos ser aquello que decidimos ser tras el mero hecho de ser autoconscientes, lo cual nos otorga la sensación de ser alguien, y no un cualquiera, sino un humano, sea lo que quiera decir eso. En palabras de Ligotti, no pensamos ni por un segundo que ser humano pueda significar algo muy extraño y horrible, algo completamente siniestro. El ser nadie, de Thomas Metzinger, otra cita de Ligotti, nos indica que es conveniente tener el yo como automodelo fenoménico, que nos proteja de la infinidad de sistemas de procesado de información que sucede por el mero hecho de existir. Sin ese yo minúsculo, ¿no?, esa parcela que se aferra al saber como un clavo ardiente, no tendríamos la posibilidad ni la urgencia por saber qué está pasando ni los medios para generar conocimiento. Esto deriva en algo conocido como realismo ingenuo. No podemos conocer la realidad tal cual, sino siempre mediada, en este caso por un yo. El realismo ingenuo, como dirá citando a James Stafford en un artículo titulado La sombra de un baile de marionetas, es un profiláctico necesario a fin de contener el terror concomitante con la destrucción de nuestras intuiciones respecto a nosotros mismos y nuestra situación en el mundo. La tesis principal es: no somos lo que creemos ser, dice Ligotti. Dormimos en el yo y no podemos despertar. Este tropo también es explorado por el ya mencionado director de cine David Lynch, con Blue Velvet, que hice la referencia antes, cuando vemos que en el documental Lynch Oz, como en cada una de las películas, se viene a señalar el carácter onírico de nuestra cotidianidad y la siniestra experiencia que supone habitar y o ser habitado por un yo. Ya no somos Dorothy cayendo dormidos y entrando en un mundo ajeno a la realidad, sino que la realidad misma es soñada y por tanto, y por todas partes nos hallamos rodeados por lo siniestro que nos devuelve la mirada, en lugares más recónditos, ¿no? Nicholas Humphrey dirá en Un yo que vale la pena tener, en sintonía con el último Mesías de Zapfe, que tocamos en este canal, que la evolución no es algo que se deba glorificar. La autoconciencia solo ha abierto un proceso donde reina un océano de sufrimiento y confusión. La inteligencia es una aberración que no debería seguir explotando y vanagloriando hasta saber qué demonios está pasando aquí. De esto se deduce, por ejemplo, una crítica frontal a la inteligencia artificial. La visión científica del mundo nos deja intuitivamente residuos nocivos para nuestro bienestar mental. ¿Alguna vez se han preguntado que hay ciertas cosas que no deberíamos saber? ¿Hay alguien que haya optado por una ferviente posición cientificista y determinista del mundo y no haya caído en la locura? El propio Metzinger señalará en El túnel del ego, la ciencia de la mente y el mito del yo, que la mayoría de la gente optará por un materialismo vulgar, reduciendo su existencia a sobrevivir, reproducirse y morir. En cambio, desde una posición que se aproxima al del pesimismo heroico, no se reduce la existencia a esos instintos básicos, sino que, reconociendo el mecanismo de nuestra vida, según dice él, somos biorobots copiadores de genes que viven a la intemperie en un planeta solitario, en un universo físico frío y vacío, actúa desde ese fondo oscuro, paradójico y siniestro de la existencia, buscando formas mediante las cuales aliviar o eliminar el sufrimiento. Para Metzinger, si la humanidad descubriese el pastel de la existencia, podríamos mejorar nuestras vidas, pero la mayoría optará por el materialismo vulgar, huyendo del horror que les persigue. Este horror ha sido figurado por el mismo H.P. Lovecraft, que capturó en figuras místicas el horror cósmico que se deriva de las aceleraciones producidas y liberadas por la visión científica del mundo. Mientras tanto, dice, la vida es como un cuento fallido por un desenlace insatisfactorio de los hechos precedentes. No hay apaños retroactivos para los cadáveres en que nos convertiremos. Avanzando en la lectura, nos topamos con la realidad psicológica de la depresión, concretamente la depresión atípica, menos frecuente y más mortífera que la depresión melancólica.
En estas páginas revela con una claridad cristalina lo que implica la depresión sin perder el hilo de lo que viene tratando sobre el desvelamiento del carácter maquínico de la realidad. Entiende la depresión no como una imposibilidad de crear sentido, sino como la incapacidad para sentirlo. Nos convertimos en una cáscara vacía y solitaria donde las emociones, como constitutivas del ser alguien, entre otros, nos pasan de largo. La razón en la depresión se ve mermada sin causa. La defensa de la razón por la razón misma nos dejaría como meros paralíticos lisiados por la actividad mental. El pensamiento o la capacidad de raciocinio es al mismo tiempo la capacidad de afectar y ser afectado. El deprimido, postrado en la cama, recibe la siguiente información del mundo. No hay nada que hacer, no hay ningún sitio al que ir, no hay nada que ser, no hay nadie a quien conocer. Estamos en ese infierno maquinal donde nuestro yo se ha extraviado y en su lugar seamos iluminados por una lucidez nunca antes sentida. Tenemos una resaca de realidad. Sin la maquinaria chirriante de las emociones, todo se paralizaría. No hay otra forma que vivir arbitrariamente otorgándole sentido a lo que no lo tiene, aún impreciso, para no otorgarle certeza a la angustia y excluirnos del mundo afectivo cayendo en dicho estado depresivo. Yendo al segundo capítulo, así es como termina, yendo al segundo capítulo, Fanáticos de la Salvación nos interpela directamente señalando que aquello que se teme no es la locura sino la depresión, no es la demencia, ¿no?, sino la desmoralización, no el trastorno sino la desilusión. Esto es algo que vimos con Cabrera cuando se preguntaba por qué las éticas positivas buscaban constantemente no caer en la inhabilitación moral. En palabras de Ligotti, todo el mundo quiere mantener la puerta abierta a la posibilidad de que nuestras vidas no sean malignamente inútiles. Figuras de lo malignamente inútil son, por ejemplo, la voluntad en Schopenhauer o los sermones del pesimista pervertido, Nietzsche y el eterno retorno. Estas son palabras de Ligotti. Pero como señala el autor, en el caso de Schopenhauer, razón de su mala fama, es que esta figuración nace de un resentimiento hacia la vida y no de una celebración del sinsentido como así lo hará Nietzsche. La voluntad schopenhaueriana, dirá Ligotti, es una realidad bastante deprimente que bien podría servir como argumento para una novela de horror siniestro, mientras que Nietzsche hizo lo que pudo para mantener el desfile humano en marcha hacia donde quiera que fuese. Ligotti, hablando de Nietzsche, bastante ácido en su crítica, señala que este peca de iluso al considerar que puede crear los valores. De hecho, indica que el personaje de Zaratustra no es más que aquel quien toma el relevo del cristianismo en la administración del mundo occidental y mantenerlo a flote con fondos falsificados, cargado con un saco de irrealidades de aquí al eterno retorno. Y agrega, quizá nadie haya sido nunca tan normal como Nietzsche. Sobre él también dirá que el pesimismo perdió a un gran adalid cuando éste se volvía alegre frente a lo horrendo. Al contrario que Zapfe, pesimismo negador de la vida, reconocía este carácter maquínico y sin sentido de la existencia y no daba un paso atrás ni brincaba de alegría. Otro carácter psicológico que ve Ligotti es el que se coagula en las figuras místicas, que vemos en las obras de Lovecraft. Azathoth, el dios griego, el dios ciego e idiota, son complicados estos nombres, Nyarlathotep, el caos reptante, o Cthulhu, el soñador muerto. Estos simbolizan el sinsentido, significado ni valor del universo, de ahí que se catalogue su género como horror cósmico. Como escribe en un poema titulado Némesis, el mismo Lovecraft dice: he visto bostezar al oscuro universo, donde los negros planetas giran sin objeto, donde giran en medio de un sordo horror, sin conocimiento, sin gloria, sin nombre. Es muy breve el comentario a Schopenhauer, Nietzsche y Lovecraft. No había mucho que sacar. Luego es el turno de los transhumanistas, de los cuales dice que, siendo creyentes del libre albedrío, suponen que podemos hacernos a nosotros mismos, obviando que evolutivamente fuimos hechos. No podemos dirigir nuestra evolución sino mermarla o ubicarla en otro lugar.
Los antibióticos cambian nuestra condición, pero no a nosotros. Somos aquellos que hacemos cosas, construimos, fabricamos, investigamos, etc., pero no se ocupan de hacerse a sí mismos. El proyecto transhumanista es un mero sueño que busca nuevamente negar el hecho de que estamos cumpliendo órdenes como siempre hemos hecho, que la naturaleza está constantemente ladrándonos. Contra lo que también carga es el poshumanismo, al cual le pregunta, una vez hayamos superado nuestro presente, ¿entonces qué? Si no tenemos ni idea de qué haremos con los pensamientos que tenemos, ¿vamos a saber qué haremos cuando seamos poshumanos? ¿Cómo siente alguien poshumano? ¿Y un transhumano cómo sentiría? Estos ensueños son tan viejos como la búsqueda del bien. Una recapitulación de buenas intenciones cargadas de significaciones epocales usualmente provenientes de la ilusión depositada en el avance de la tecnología. Los transhumanistas están insatisfechos con la especie que son. Quieren más y mejor vida. No pueden vivir en un mundo sin la esperanza proveniente de un futuro inimaginable y aún así brillante. Saber que no vamos a ninguna parte no es una afección curable. En cambio, lo que sí pudiera sanearse es la velocidad a la que nos dirigimos a esa nada. Aminorar la marcha hacia la nada podría incluso permitirnos reconocer que toda actividad humana, como dirá Zapfe, no es más que una táctica para matar el tiempo. Contra aquellos que celebran la nada o bien alegrándose ante ella o acelerando su encuentro, buscan el reconocimiento del mundo, la humanidad entera, mientras que personajes como Zapfe, Lovecraft o Schopenhauer se aseguran un lugar marginal desde el cual reconocer la tragedia de la autoconciencia, de la vida, de la existencia, en un mundo sin un fin previsible. La provisionalidad de los valores y un mundo a cuyo fin nadie quiere asistir, pero llegará. Este dolor del mundo, dolor ontológico, ¿no? Que ahora hablará de Siddhartha, que vemos, no escatimamos los humanos en escabullirnos mediante estrategias de todo tipo. Será algo a lo que también el budismo presentará su salvador a mano. El dukkha, o dolor ontológico, es de lo que se busca ser liberado. Ello no se alcanza si no es por la vía del desapego, de la verdad, a acabar con su búsqueda, porque el día en el que uno muera se le encontrará petrificado y solitario en la cuneta de la existencia, aferrado a su verdad y nada más. La verdad no se halla en una vida examinada, sino intentando hallar el nirvana. Esto es lo que señala el budismo. Pero como ya vimos con Olga Plumacher, que no aparece citada por Ligotti, tanto el budismo como otras religiones pecan del mismo esquematismo trascendental, presentando un futuro brillante en el cual uno se liberará de las aficiones de este mundo. Una apetitosa zanahoria suspendida en la oscuridad del sufrimiento de la vida. Lo curioso es que esta búsqueda por la iluminación, la ilusión, la zanahoria, es una tendencia diametralmente opuesta a la que vimos con la depresión, ya que la conciencia religiosa o trascendental nos señala que hay algo que hacer, hay algún sitio al que ir, hay algo que ser, hay alguien a quien conocer. Todo lo contrario. Esquivando de este modo nuestro ser malignamente inútil y el pensamiento de que tal vez ser algo o alguien está errado desde el principio. Otra curiosidad es que el tema de la iluminación es prácticamente imposible que suceda a nivel multitudinario. Solo a muy reducida escala y bajo una serie de circunstancias muy precisas, alguien podría llegar a la iluminación, y ni siquiera así. La iluminación es un hecho sumamente extraño. Es, por ponerlo en palabras de Ligotti, la corrección de nuestra conciencia tras la eliminación de la ilusión y el acceso al brillante diamante del entendimiento. Tras la muerte del yo, uno puede acceder a este plano de lucidez que no termina por caer en la depresión, sino en un punto liminal, luz de eclipse. Ligotti nos pondrá ejemplos de ello bajo la égida de iluminaciones por accidente. De quien habla en primer lugar es la figura de Krishnamurti, quien a sus 49 años sufrió una diagnosticada muerte clínica, de la cual pudo despertar y haber experimentado la muerte del ego. Dice Krishnamurti, había perdido toda sensación de tener un ego que necesitase aceptar o rechazar nada. Podríamos estar ante un zombie, como diría Ligotti, pero no. Resulta que hasta su muerte, en 2007, se pasó toda la vida riñendo a la gente como tremendo cascarrabias por considerar que él pudiese ser quien salvara a aquellos que acudían por socorro espiritual.
Solía decir que ni él ni ellos mismos podrían salvarse. Él era el único que se había liberado, quien había podido acceder al orden mecánico de la existencia, vivir y obedecer a la biología, según decía. Lo interesante del caso de Krishnamurti es que no ofrecía ninguna zanahoria, ni trascendencia ni un más allá, sino que reñía, despreciaba, se cabreaba, molesto con cualquier posible sostén que pudiera dar lugar a cualquier posibilidad de un vendehumo. No se consideraba un sabio con una mercancía espiritual que vender. Otro caso es el de John Wren Lewis, un australiano que estuvo a punto de morir envenenado y tuvo una ECM, experiencia cercana a la muerte. Revivió e iluminación por accidente, ¿no? Fue tal su sorpresa que centró su atención en los ECM, ¿no?, como medios para la iluminación. A pesar de reconocer que de ello no podía sacar más que experiencias relatadas por casos accidentales y no crear una religión de las cuales, como Krishnamurti, también rehusaba, ¿no? Tom Horwitz, citado por Ligotti, empresario y estudioso de los ECM, relata en Mi muerte, reflexiones sobre mi viaje al no ser, cómo tras un choque anafiláctico sufrido en septiembre de 1995 vuelve con la misma cantinela. Dice: mi pasado se había borrado de golpe, no tenía ninguna identidad en la muerte. Su yo se redujo hasta tal punto que podía ver lo que tenía frente suya, estar en situación, ser la situación. Pero, con el paso del tiempo, no siguió el mismo destino que Krishnamurti o Lewis. Él se curó del borrado de su identidad. Otro caso fue el de Susan Segal, quien un día descubrió que se había quedado huérfana de sí misma. Una experiencia tan horrible que la empujó a buscar una cura, una solución. Al contrario que Krishnamurti o Lewis, no todo el mundo está a gusto con no ser nadie. Ello sucedió tras haber estado 8 años realizando meditación trascendental, la que realiza David Lynch, entre otros famosos, y tras 2 años de haberlo dejado por inutilidad, dicho estado afectivo mortífero la impactó dejándola sin ego. A los 42 años murió de un tumor cerebral. No se sabe si hay una relación entre esos dos fenómenos. Lo que nos señala Ligotti con la muerte del ego es que, más que razonamientos, juegos psicofilosóficos y demás escrituras sagradas sobre una vida sin ego, cabe la posibilidad de estudiar estos casos en los que se da cuenta de una experiencia que va más acá del resto que queda en nosotros tras la pérdida de la identidad, del yo, del ego. Del mismo modo, al ser tan raras estas experiencias, solo las encontramos, por ejemplo, en los relatos de místicos o religiones reveladas. Ligotti catalogará a estos seres como ego muertos, que experimentan el dolor ontológico como un sufrimiento consciente y no como algo personal e individual. Los ego muertos no están tan neciamente atados a la biología como lo están aquellos que se sostienen en el ego. Los ego muertos no perciben sus placeres ni sus dolores como algo que les pertenece, ni la vida ni la muerte serían aceptables o inaceptables, deseables o indeseables, buenas o malas. Volveríamos a ese estado de automatismo y marionetismo: sobrevivir, reproducirse, morir. Ese sería el fundamento latente, el núcleo duro de la existencia compartida, donde la razón no es más que un trampantojo, una ilusión, un mero pasatiempo, habladurías. La carrera por el progreso y el avance de la humanidad, un mero entretenimiento. El caso de Segal, cuando sufrió la muerte de su ego, estaba extática, la chica, las 24 horas del día, ¿no? Experimentaba algo que llamó la vastedad, un fenómeno unitario que comprendía toda la existencia. Según comenta en Colisión con el infinito, tras el pavor inicial dejó de ser una persona para entregarse a ser parte instrumental de dicha vastedad. Tanto Segal como Schopenhauer con la voluntad describen esta fuerza irreflexiva, pero no la explican. No sabemos por qué, a qué plan estamos sirviendo. Somos simples vehículos, ellas son las conductoras, tanto la vastedad como la voluntad. Por último, y para ir finalizando, vamos con el último capítulo, que es Enfermos de muerte. La tónica sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos para no caer en la realidad mecánica de la existencia y los dolores que ello supone? En este capítulo nos introduce los refugios provenientes de pensamientos luminosos ofrecidos por el budismo, cristianismo, judaísmo, etc.
También tenemos aquellos que prefieren lugares solitarios como ruinas dispersas en un yermo o escombros de palabras en un libro donde alguien susurra con voz ronca: también yo estoy aquí. Como por ejemplo cuando leemos Diario del subsuelo de Dostoyevsky. Luego, por otro lado, tenemos los falsos refugios, aquellos que hallan amparo en el atesoramiento de obras filosóficas y literarias de índole pesimista, nihilista o derrotista, como algo indispensable para su existencia, incluso utilizados como brújulas morales con las que navegar su vida en solitario y en sociedad. Como por ejemplo, nos dice Ligotti, tenemos la Confesión de Lev Tolstoy, como arquetipo de dichas lecturas. Hablando de Tolstoy, Ligotti nos relata cómo, después de que el autor, Tolstoy, compusiera Guerra y Paz y Ana Karenina, se desencantó horriblemente de la vida humana. De ahí que buscó auxilio en la ciencia, de la cual solo obtuvo una respuesta harto cerrada y triste. Pero pensó que tal vez el problema no era la respuesta, sino la pregunta misma por la cual estaba obteniendo tan inútiles resultados. Aún así, siguió y cayó en las tinieblas de Schopenhauer, de quien solo obtuvo una negación de la vida. Tolstoy continuó su camino tras tan desalentadoras respuestas y consideró que debía restringir sus opciones y observar cómo la gente, sus círculos cercanos, la burguesía, solía enfrentar esta tragedia de existir. A razón de esto pudo reconocer 4 estrategias mediante las cuales podían seguir creyendo que estar vivo era bueno o si bien era preciso considerar una alternativa. La primera de ellas es ignorancia, no saben, se mantienen activamente en la ignorancia. La segunda sería epicureísmo, entrega indiscriminada al placer, dice lamer la miel de la mejor manera posible. Toto señala que esta es una de las salidas más empleadas, cegándoles la posibilidad de reconocer que su disfrute se debe a condiciones accidentales y que no todos pueden tener acceso a dichos placeres, o como todo puede cambiar en un santiamén y pasar a ser los últimos de la cola. La tercera estrategia sería fuerza y energía, que consiste en la destrucción de toda vida tras comprender que la misma es un mal y una absurdidad. Se hace insoportable ver cómo se les está tomando el pelo con esta broma pesada que es la vida. Y por último, la cuarta sería la debilidad, arrastrarse por la vida aún comprendiendo su absurdidad, continuar a pesar de todo. Tras este examen, Tolstoy decidió dejar de vivir con su cerebro y empezó a hacerle caso a sus tripas, ahorrándole el juicio del suicidio como alternativa a una vida que dudosamente se presentaba como buena. De todas formas, esta preocupación le acompañó hasta el final de sus días. Ya voy terminando. Otro personaje que también sufría al constatar este dolor ontológico era Gloria Beatty, protagonista de la obra de Horace McCoy, ¿Acaso no matan a los caballos? Gloria era una chica de clase baja que hacía lo posible por conseguir salir de su situación precaria. En la década de la Gran Depresión de 1930 se inscribe a una maratón de baile junto a un joven despreocupado. Tras agotarse bailando, Gloria comenta con su acompañante que la gente siempre quiere prolongar su vida, sin más, metiendo de por medio a científicos como ellos. Solo hay vida, vida y más vida. Ninguno piensa en hacer que el tránsito a la muerte sea agradable. Toda esa gente no tiene agallas frente a la muerte y se refugian en la extensión y silencio del rumor infernal que corre bajo sus pies. Tras ese discurso, el joven ayuda a Gloria, en la novela, a acabar con todo pegándole un tiro en la cabeza. La búsqueda del consuelo en la desolación solo deja un reguero de cadáveres tirados por el suelo. Ese grito desolado, esa sensibilidad ante la urgencia ansiosa por extender la vida, no se vio afectada, y es que desde entonces solo se han buscado más y más formas de prolongar la vida en el mundo. Ligotti nos trae el caso relatado en Cómo morimos, reflexiones sobre el último capítulo de la vida del cirujano Shervin B. Nolan, quien quería someter a una operación a una señora de edad avanzada para exprimirle unos cuantos meses y años más de vida. La mujer, ya de unos 92 años, había asumido que le tocaba su hora, pero el cirujano insistía e insistía hasta que acabó por convencerla para entrar a quirófano, confesando que la señora era una de esas personas para las cuales la supervivencia no vale la pena. Lo que le ocultó a la paciente fue que, si accedía, tendría más tiempo de vida, pero que padecería terribles dolores posoperatorios si llegaba a sobrevivir.
Al final resultó que la operación fue un éxito, aunque lamentablemente se cumplió lo que predijo el doctor sobre las aflicciones posoperatorias, pero no vio venir que la señora le llamara sinvergüenza, entre otras cosas. Resulta que Nuland, el cirujano que llevó a cabo la operación, había actuado acorde al procedimiento estándar relativo a las operaciones, y negar la intervención hubiera sido inaceptable, ya que los médicos son los únicos que pueden decidir sobre estas cosas. Las cuestiones éticas no entran en juego. Él era un cirujano, un ingeniero, no un filósofo moral, alegaba. Este caso le lleva a Ligotti a hablarnos del clásico tropo de la literatura fantástica y de horror del experimento que sale mal, el cual fue inmortalizado por Mary Shelley con su novela Frankenstein o El moderno Prometeo. La señora de 92 años había asumido que su momento había llegado, pero no sabía que se hallaba atada al mismo mundo al que se encontraba Frankenstein. Estaba condenada a vivir o morir según dictara el imperativo científico y biopolítico automatizado. Si en un lado tenemos a Gloria McCoy y a otro a Frankenstein, hemos de tener suficientes agallas como para valernos por nosotros mismos y no caer presos de la maquinaria sorda y vitalista. Esto recuerda un poco a lo que vimos con Cabrera cuando mencionamos el imperativo vital inscripto en todas las éticas positivas, que consideraban el mero hecho de estar vivos como algo bueno per se. Páginas más adelante, después de hacer esta comparación entre McCoy y Frankenstein, nos hablará de la posibilidad de experimentar la muerte como algo espontáneo, indoloro y cuyas causas desconocemos absolutamente. No esperamos el cómo, sino el cuándo. El tema de las últimas páginas del capítulo girará sobre cuál sería el epitafio más feliz, a lo que avanza una posible respuesta: murió sin enterarse. Así murió Epicuro, sin el más mínimo sufrimiento. Planteada así la hipótesis, ¿quién querría saber cuándo va a morir? A lo que responde que solo los morbosos quieren saber el momento, y no solo eso, sino también las circunstancias que rodearán su muerte. Resulta que para una escuela de psicología, la que sostiene la teoría de la gestión del horror, TMT en inglés, somos todos unos morbosos. Inspirándose en los escritos del antropólogo cultural canadiense Ernst Baker, señala que esa morbosidad proviene de una estrategia que empleamos para gestionar un excedente abrumador de conciencia, lo cual había permitido a las sociedades no morir por brotes de locura generalizada. Por lo tanto, lo morboso sería aquello que nos salva, ¿no? Como Zapfe, el antropólogo canadiense, Becker, reconoce que hay que poner un límite artificial a la locura. La realidad pasa a un segundo plano por diferentes formas de locura. Locura acordada, compartida, disfrazada, dignificada, etc. Profundizando y sintetizando sus estudios, Becker, el antropólogo canadiense, junto a otros investigadores del TMT, teoría de la gestión del horror, llegaron a la conclusión de que toda la vida humana se organiza en función de su tanatofobia. La creación de cultos, lugares místicos y demás emplazamientos metafísicos y geográficos son meras gestiones de la finitud en afectivas ilusiones de inmortalidad. Las iglesias, por ejemplo, las sagradas escrituras y demás figuras representativas de cultos son emblemas de pervivencia por generaciones inmortales. Las liturgias se extenderán en el tiempo tras nuestra muerte. El espíritu sobrevivirá ante el deterioro de los cuerpos. Los edificios, las costumbres, la palabra serán rejuvenecidas con cada nueva oleada de cuerpos fanáticos entregando lo más preciado a los cronófagos, el tiempo. Todo aquello que amenace, el símbolo de la eternidad, de nuestra inmortalidad, de nuestra gestión del horror, de la finitud, ha de morir, ha de ser exterminado. Estos seres son precisamente aquellos desgraciados que aplican abiertamente el genocidio contra los que interfieren en su camino a la inmortalidad. Aquellos exterminados son la cara de la finitud que reniegan reconocer como génesis de toda su farsa trascendental. La TMT, la teoría de la gestión del horror, nació con el fin de desvelar este mecanismo de gestión para acabar con las diferencias y que la tolerancia entre pueblos pueda florecer. La paradoja de esto es que, como explica Ligotti, sería pedirles a todos los pueblos que abandonasen sus medios de gestión para los cuales pueden efectivamente sobrevivir al horror. Esto llevaría a tomar represalias al caer en ese estado de desamparo,
pero los del TMT, la teoría de gestión del horror, tienen un plan de contingencia. En el futuro no necesitaremos gestionar el terror porque descubriremos la forma de afrontar seriamente la mortalidad. En palabras de Ligotti, como respuesta a esta estrategia futura, dice: mientras esperamos que llegue ese día, seguimos teniendo el genocidio como el seguro principal de nuestras visiones del mundo. Y por último, para terminar, que aquí no quería desarrollar más porque si no también iba a estar un buen rato hablando, al final del capítulo nos habla de Sweeney Todd y cómo la tragedia, al igual que el horror sobrenatural, se emplea no de modo catártico, sino más bien como un alivio asible de una conciencia siniestra que habita en nosotros y constantemente se nos escapa, porque al mismo tiempo oímos de la verdad que porta sobre nosotros y nuestra condición como marionetas. Lo siento por la chapa. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Alguna referencia que se haya podido ocurrir? ¿Esto para encenderlo? ¿Eh? ¿Esto para encenderlo? Tiene una pintita ahí. Ah, vale. Igual baja un poco la sensibilidad de tu micro. O sea, así, tiene que estar así. Bueno. No, sí. Bueno. Hola. Ese, creo que el tuyo no está encendido, sí. Hace la voz. ¿Alguien quiere hablar? Sincroniza. No. Totalmente out of context, pero ¿no se suponía que Epicuro murió como de cálculos renales, con un montón de sufrimiento durante meses, como todo jodido? Pues aquí decía que no. Decía que no sufrió nada. Por eso nombraba el epitafio de tal, quiere que me pongan eso. Murió sin enterarse. Yo creo que llega a un punto que la leyenda, ¿no? Ya es difusa, es como a Diógenes, que le atribuyen 40.000, que si se atragantó con un pulpo, que si se murió de risa, que si se asfixió él mismo dejando de respirar. ¿Se contó a sí mismo? Sí. El del burro. No, el del chiste No, que se contó a sí mismo Epicuro. es... También es está, ¿verdad? estoico, es el padre del estoicismo. Antístenes. No me viene el Este nombre. será... No me viene el nombre, pero es el padre del No, estoicismo. no hace no. No me viene el nombre. Pero no, creo que no es el nombre. Sí. Adelante. ¿Quieres el...? Crisipo. Crisipo. Es el que se murió de su propio... Esto- El estoicismo viene de los Sí, cirenaico. póntelo O sea, encima de la mesa. Se escucha más. O sea, el más top. Entiendo que esto es para que nos oigan fuera, digamos, ¿no? Bueno. Claro, yo no he leído a Ligotti. Pero claro, muchas de las cosas que has dicho son muy sugerentes y quisiera hacer algún comentario para que pudiéramos, bueno, pues, ¿no? Entre todos, ¿no? Tal vez aclarar o complementar, ¿no? Los ejemplos cinematográficos de La Cosa, de La invasión de los ladrones de cuerpos, la versión clásica de Don Siegel, o incluso Alien, parece que tienen más que ver con una estrategia biológica de supervivencia de este tipo de entidades, ¿no? Y no con lo automático, ¿no? Ni con lo maquinal, que está más bien relacionado con la figura de la marioneta, ¿no? Entonces, a no ser que entendamos que lo biológico funciona de una manera como automática, ¿no? Y en ese sentido, no sé, tal vez, ya que has leído a Ligotti, podrías aclarar un poco ese punto, ¿no? ¿Por qué lo onírico en Lynch se asocia con lo siniestro? No siempre es el caso. No siempre es el caso. No siempre es el caso. Es verdad que Blue Velvet es un ejemplo mayúsculo, ¿no? De eso, pero no en otros terrenos, ¿no? Me parece también digno de comentario el hecho de que se ofrezca esta interpretación sobre Nietzsche, ¿no? Yo creo que Ligotti reproduce esa, ¿cómo os diría?
ese mantra acerca de que el eterno retorno apunta a una tesis cosmológica, cuando en realidad los intérpretes cercanos, ¿no?, de la obra de Nietzsche hablan del eterno retorno en términos biográficos, es algo que afecta al yo, y no tanto algo que afecta a un yo que está puesto en cuestión, etcétera, pero que está ahí, ¿no? Porque al final Nietzsche defiende esta idea de que uno tiene que llegar a ser lo que se es, ¿no? Claro, ¿qué sentido tendría esto si no hubiera algo allá, ¿no?, llamémosle yo, ego, o ¿no?, que satisfaciera esta exigencia, ¿no? Y luego quería saber en qué fecha tiene lugar esa operación de la señora esta de 92 años, ¿no? Sí. Porque parece un poco como antiguo, un poco vintage. Bastante. Claro, hoy en día los médicos no actúan así, en ningún caso. Es decir, valoran la libertad, ¿no?, y valoran la elección del paciente. Bueno, incluso hay documentos de voluntades anticipadas, etcétera. Es toda la sensación de que es una cosa como de los años 50, ¿no? A Ayuso no le importaba, ¿eh? Bueno, de acuerdo. Pero digamos que no es una eminencia médica, No. diría yo, ¿no? Pues tiene que ver, o sea, yendo por partes, la primera que... Esto no lo encuentro, no sé. Bueno, no sé nada. era un detalle, no te preocupes. Pero yendo por partes, al principio hablabas justamente de esa diferenciación entre la posibilidad de... la diferencia, ¿no?, que hacía entre el razonar y el sentir, ¿no? O sea, si lo siniestro es algo que no es que se pueda razonar acerca de ello, sino que se siente como algo automático, ¿no? Ok. Se siente como algo automático, no se puede razonar, ¿no? No hay un yo operando, como dije al final, ¿no?, sino que es algo que de alguna forma te interpela, como que está mecanizado y forma parte de otro orden, ¿no? Un orden que es ajeno, ¿no? Por eso se presenta como algo erróneo, ¿no? Dentro de mis coordenadas es algo que escapa, ¿no? Algo que escapa de mí. Y por lo tanto, eso responde a otra cosa que no tiene que ver con algo fácilmente razonable, como puedo decir, bueno, está teniendo un ataque epiléptico, ¿no? Esta persona está, pues, bueno, claro, se presenta como algo sumamente siniestro porque si no tienes la palabra, no sabes qué es un ataque epiléptico, si imagínate que estás en una tribu y de repente ves eso y dices, demonio, o ni siquiera eso, un semblante más pobre incluso, como para hacer de pantalla, ¿no?, por frente a eso, ¿no?, y poder razonarlo, pero ya se siente ese entraña, ¿no?, un sentimiento de automaticidad del mundo, ¿no? Con respecto a lo de Lynch, es cierto que no todo el rato, ¿no?, pero sí, fíjate que, por ejemplo, en Mulholland Drive todo parece un sueño, ¿no? Un sueño de alguien que accede a Hollywood, pero de repente cae, ve las entrañas, luego sale de ellas. Al final todo se presenta como algo inconexo, como un sueño, a fin de cuentas, ¿no? El sueño de ser una estrella de Hollywood, etcétera, tiene que tener ese carácter de ensoñación, ¿no? Porque como lo vive alguien desde adentro, ¿no? No es más que un sueño. Pero es un sueño que hay castings, hay un guión, hay una serie de horas en las que acudir, hay una serie de directivos que escogen al más guapo, ¿no? Hay una serie de presiones, ¿no?, como pasa en esa mítica escena, ¿no?, en la que está Angelo Badalamenti diciéndoles en silencio, diciendo esta, ¿no?, tiene que salir esta, y se ponía como tenso, ¿no?, porque no escogían a esa chica, ¿no?, como que había un plan, ¿no?, detrás. Pues es eso, ¿no? De ahí también la aparición de lo siniestro, ¿no? Como algo que va, o sea, un plan que viene de otro lado, ¿no? Esta chica tiene que estar en esta película, ¿no? Parece que Hollywood ha sido como una especie de ficción que ha sido creada y por una especie de entidad alienígena, ¿no? La versión cinematográfica de la novela de McCoy es Danzar Malditos. Es una película de los años 70, igual no la habéis visto. Sí. Al final la realidad, que es un concurso de baile y lo gana la pareja que aguanta más, Sí. se convierte en algo irreal, ¿no? Porque la gente se va desplomando, ¿no? Bailan durante todo el día y toda la noche. Sí. Lo que pasa es que desconocía que al final el chico mata a la chica. Sí. Pero efectivamente se convierte en lo que parece ser algo festivo, etcétera, Claro. en un horror. Un horror porque aquello es, en fin, Claro. una cosa que... Un no parar de bailar, Un ¿no? no parar de bailar, ¿no? Con el objetivo de ganar ese premio, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues iba por ahí Y había algo de Nietzsche, ¿no? y lo de Nietzsche. Es un poco injusto, me parece, ¿no? Sí, por eso dije que era muy ácido cuando le tomaba, ¿no? Y de hecho ese comentario, ¿no? Que dice en un momento, al final Nietzsche es la persona más normal del mundo, realmente no hizo nada, ¿no? Y claro, de ahí dices, bueno, no sé, un poco inmerecido. Pero sí es cierto que, bueno, lo toma a Nietzsche, a Schopenhauer y a todos estos bajo el trasfondo temático del ensayo, que es quienes están dispuestos a asumir ese carácter mecánico de la vida, ¿no? Lo que, por ejemplo, pasa, quien está dispuesto a vivir en Silent Hill, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué es Silent Hill? Es una película de terror, ¿no? Que está basada en un videojuego y por lo tanto, bueno, pues de ahí sacaron toda esta... Si te acuerdas, fíjate que todo parece muy normal y de repente aparece un lugar que es sumamente extraño, que tiene verjas por todos lados, las paredes se descorchan y aparecen figuras extrañas, etcétera, ¿no? Que es, por ejemplo, en Silent Hill 2, James Sutherland de alguna forma está peleando, esto es una interpretación que se hace hacia el vuelo, peleando con sus traumas sexuales, con su culpa, ¿no? Su sexualidad atravesada por la culpa, ¿no? De haber acabado con la vida de su mujer, ¿no? Y todos sus deseos y demás lo vive todo con culpa, ¿no? Por eso mencioné en un momento las enfermeras, ¿no? Con esa pinta sin rostro, ¿no? Sumamente sugerentes, pero al mismo tiempo que te pueden matar, ¿no? O sea, es como una especie de neurosis paranoide, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Atravesada obviamente por la culpa. Pero bueno, nada, es eso. O sea, Nietzsche está tomado de esa vertiente, ¿no? Al igual que Schopenhauer también, ¿no? Y Zapfe, de hecho, que es quien justamente es aquel que cita a lo largo de todo el de esto, ¿no? Todo el filósofo noruego, sobre todo basándose en el libro del último Mesías, ¿no? Bueno, que no es un libro, es una nota periodística, creo que era, que es relativamente corto, en el que pues hace referencia a que el progreso o el avance o la evolución de la inteligencia humana no es más que un detrimento para la propia vida humana, ¿no? De alguna forma el hecho de que nos haga aún más y más conscientes nos acaba siendo contraproductivo. Me pone el ejemplo del, creo que era un ñu o un alce, que noruego, ¿no? Que suelen ser gigantes, ¿no? Que se cruzan por la mitad de las carreteras heladas. Me contó un colega que tienes que ir con cuidado porque si lo chocas te arrasa toda la parte superior del coche, ¿no? Pues estos ñus que son gigantes les crecen los cuernos hasta tal grado, ¿no? Que son tan pesados que les obliga a clavar su cabeza, ¿no? Por la inercia de la gravedad en la nieve, y no pueden moverse y se quedan ahí muertos. Dicen que se mueren de inanición o devorados por otras criaturas. Y haciendo referencia a esto, utiliza esto como metáfora para hablar de la inteligencia humana y su evolución, ¿no? Que son como estos cuernos, ¿no? Que al final acaban pues clavándonos ahí. Es una hipertrofia. Exacto. Una hipertrofia tal como por ejemplo puede ser la de Seagal, ¿no? Que de repente decía, estoy experimentando la vastedad, está todo conectado, pertenezco a este orden maquínico de la existencia, no hay una entidad moral que pueda juzgar como bueno o malo la muerte, ¿no? Es como algo que está ahí como las piedras, ¿no? Y de repente pues tenía un tumor cerebral, ¿no? Que es algo que fue evolucionando hacia pues a esos lugares, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí. Te busco si quieres la... Yo respecto a Nietzsche, respecto a la cuestión de Nietzsche, yo creo, por lo que entendí, es que se refería más a que Nietzsche representaría como un ejemplo de hipocresía de esas personas que contribuyen a mantener la mentira entre, bueno, o más bien la ilusión, el velo de ilusión, de que al final se puede, digamos, uno eludir la cuestión del mecanicismo con ilusiones, con mentiras, bueno, al final Nietzsche es uno de los mayores propagadores
de la mentira como una forma de afrontar la verdad. Porque al final Nietzsche es un tipo que, como él dice, es muy normal. En sus cartas podemos ver que precisamente todos los agitadores políticos que se le acercaron a él para proponerle llevar a cabo a la práctica alguna de sus ideas filosóficas, como un tal Otto Busse que hay en su correspondencia filosófica, las rechaza todas completamente bajo la excusa de que no, él solo estaba haciendo filosofía. La filosofía es algo que está al margen de la praxis. Y quizás eso es un ejemplo de hipocresía que creo que puede tener que ver con lo que dice Ligotti, de que es un hombre al fin normal, ¿no? Se dice de Nietzsche que es un tipo que era un tipo muy cordial, muy cortés con las mujeres, ¿no? Frente a esa violencia con la que parece despachar a Luz Salomé y a a su madre y a su hermana. Luego se ve que en su vida cotidiana era un tipo de lo más cortés, ¿no? Respetuoso, tímido, ¿no? Como pensemos en el ejemplo ese típico que se conoce de que alguien lo llevó a un prostíbulo, ¿no? Y como se puso tan nervioso, lo primero que hizo es ponerse a tocar el piano y ahí se supone que es cuando contrajo la hipotética sífilis. Es un tipo que Fue culpa del piano. que era todo lo contrario, ¿no? Estaba en las antípodas del filósofo atrevido dionisíaco que baila enfebrecido, en que se puede encontrar en sus textos. O sea, yo lo entiendo como eso, como al final era un tipo de lo más normal en su vida cotidiana. Pero hay desde, o sea, quiero decir, es obvio también, por otro lado, el desdén del comentario, es decir, es un pesimismo traicionero. Es básicamente un pesimismo que acaba... Pero se podría discutir si que acaba afirmando abandonó la vida. Y es pero precisamente... se podría discutir si abandonó contra. los presupuestos pesimistas, Nietzsche. Es un tema también. Sí, bueno, pero obviamente el punto que está tomando Ligotti es que es un pesimista, pero es un pesimista impuro, vitalista, etc. Entonces, está claro que su comentario es desde una clara toma de partido. Es decir, de hecho, hay en alguno de los pasajes de estos capítulos en los que dice algo así como, bueno, toda esta gente, ¿no?, que se dedica a examinar la cuestión de la conciencia y a decir, bueno, a negar la existencia del yo, etcétera, 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 acaban luego en el último capítulo, en las últimas líneas, como restaurando la cosa, arreglando la cosa para que no sea, digamos, para que no sea un mensaje tan alarmante. Y aquí caería, o sea, quiero decir, al menos es la idea en la que cae Ligotti. No es que sea algo tan sencillo como, bueno, al final realmente era una persona normal, no, es que es un traidor al pesimismo. O sea, sí, yo creo que el tono es ese. El tono es ese. Ahora, otra cosa es si es correcto o más correcto o deja de ser justo o más injusto, pero el tono es claramente beligerante, porque está poniendo Schopenhauer justamente como oposición, ¿no? Es como decir algo así como, yo qué sé, de pesimismo comprometido con pesimismo que luego se relaja. Hay impresión, ¿no? Sí, un poco la crítica es al final lo que hace Nietzsche, según Ligotti, es como que receta paliativos para ese abismo que supuestamente describe Schopenhauer, y en ese sentido es un hipócrita, en tanto que da como un paso atrás, ¿no? Es decir, bueno, si la vida es terrible, todo lo que tú quieras, pero bueno, tenemos esta alternativa para poder la movida que se monte. Siempre se lo daba a decir a Nietzsche. Seguro que sí. Ya si Schopenhauer empujaba a decir. Sí, fíjate. Hay una pregunta que me parece interesante, lícita, que es la de escarlata mascarada, que no sé si es alguien presente en el auditorio, pero bueno, que es si es un buen libro para introducirse al pesimismo, o si por el contrario peca de cierta arbitrariedad literaria. Yo creo que sí. Sí a las dos. Yo sí a la segunda, no a la primera. No me parece un libro de cosas. Más a la segunda. Depende de lo que tengas por pesimismo. Si quieres una introducción teórica al pesimismo, no. Es un pésimo libro, de hecho. No, y también temática. Mejor Benata. Exacto. Mejor Benata. Otra cosa. Pero si es un rollo así más ensayístico, pues está así. Pues
sí, puede estar bien si quieres una aproximación muy naif al pesimismo en términos muy genéricos. Si quieres sentir el pesimismo, Si quieres por sentir- Ligotti, porque quieres es un sentir- ensayo ficción a fin de cuentas. Utiliza a los autores para Exactamente. hacerte sentir lo pésimo, ¿no? de esos autores. Justamente por eso menciona a tantísimos como vimos el otro día y ahora también, incluso a algunos que era muy raro que mencionara, ¿no? Que trajera aquí. A mí me parece que es más como una especie de, no sé, casi de, bueno, comentaba, tú no estabas el otro día, que es como una especie de tratado, enfoque más bien estético al pesimismo, más que, Sí, sobre todo cuando trata las cuestiones estas de lo siniestro, Sí, sí. o sea, como que va en esa dirección realmente, más sí, que propiamente más que proponer algo. pesimista, es rollo Lovecraftiano en un sentido muy, muy ligero, ¿sabes? En el sentido de que tira más por el rollo este de, sí, del pesimismo traje cósmico, o como cuál es el concepto este de lo cósmico. El horror El cósmico, horror sobrenatural, el horror sí. cósmico, porque en términos filosóficos es inconsistente el libro. O sea, no, por ejemplo, lo de lo mecánico, ¿no? Intuyo, hace bastante tiempo que me lo leí, no puedo volver a leerlo otra vez, pero intuyo porque comentáis ahora que lo de lo mecánico quizás se entiende más como posicional o puramente computacional racional, como una especie de mathematis universalis. Y entonces quizás lo mecánico es sencillamente la cosa esta de que escapa al orden computacional del mundo, ¿no? Y entonces parece que es ajeno a este tipo de orden. Pero claro, es una concepción de lo mecánico como muy laxa, ¿no? No se entiende qué está diciendo con lo mecánico. Porque mecánico... Bueno, No en relación al determinismo. El horror es mecánico. Relación al De determinismo. hecho, Es mecánico cuando no lo comprendes. Claro, quiero decir que es bastante antiintuitivo asociar lo mecánico con, Sí, con lo terrible, sobrenatural, lo sobrenatural, sí. que es en teoría lo mecánico es como que está imbuido de una semántica como muy organizada, muy pues, mecanizada, ¿no? Bueno, predictiva, y en cambio el horror es como lo... Pero es una idea curiosa de todas formas si lo piensas, porque claro, ahora justo que han empezado con el tema de lo siniestro. O sea, en el fondo es encontrar lo siniestro en el hecho de reconocer o hallar mecanismos donde, digamos, a priori, o sí, a primera vista no lo sabía. También, sí. Es un poco eso. La escena de las palomas, ¿no? De John Nash, que se empieza a comer mucho la olla porque las palomas siguen un patrón en el patio de la uni. Sí. Un poco el rollo este esquizofrénico paranoide, ¿no? En plan, las gotas de lluvia caen en el mismo patrón. Esto está pasando algo extraño. Bueno, claro, obviamente la lectura puede ir por ahí, desde luego. Pero no sé, sí. Bueno, fijaos que el título pone conspiración. O sea, que hay ese orden mecánico, de alguna forma está siendo pensado por una especie de... Por eso habla de la cosa o habla de estos invasores de cuerpos, ¿no? Que los alienígenas. Pero es como que pertenece a otro orden, ¿no? Como aquella teoría que sale, bueno, que estuvo bastante tiempo en Mundo Desconocido, de aquel señor JP, ¿cómo se llamaba? ¿Mundo desconocido? Sí. ¿Cuál era? Del señor este con gafitas. Sí. JP algo. No Morgan. JL. J. Luis. No estaba vivo. No sé qué es. Está vivo. Ah. Sí. Sí. Uno no sé qué cuarto viene. Ya será tan rico que... Tiene un canal. Hay beef con Iker Jiménez. Pues ahí tiraba una teoría, decía que estábamos siendo cosechados por seres que se alimentaban de nuestras emociones. Bueno, claro, es que esto es el punto, ¿no? Del Claro. pensamiento conspiranoico, que es que... Total. O sea, A ver, de hecho ya para un poco con esto del quién anda ahí, ¿no? El ver que algo... O sea, es un poco el tono del... O sea, sí que es cierto lo que dices de... La idea esta del ensayo ficción. Pero este es de coñano. No. Esto No, esto es real. Esto es real. Sí, No, digo, este hace... Se hizo meme, pero es Ah, yo real. pensaba que era como de plan Todo de real, parodia. todo real. Pero es un poco rollo Mr. Tartaria, ¿no? O sea, Pero- está la versión contemporánea. Pero será por conspiranoicos. Ya. No sé, claro. No. A mí me flipa porque él es como el rey de la conspiranoia. O sea, tiene vídeos en el que se contradice a sí mismo, 2 vídeos atrás, en plan, no sabe quién está conspirando. ¿Quién es Mr. Alguien Tartaria? conspira. Disocia. Estos son muy famosos por- Mierdas virales ahora Son en muy internet. famosos que es en plan rollo conspiranoias de toda la vida, ¿no? La Tierra ¿Pero de plana. español?
Sí, son Sí, sí, españoles, y uno es Mr. Tartaglia y el otro es Mickey Mouse. Nivel. Mickey Mouse el color empírico. azul se inventó hace 100 años. Vale. No, ya 2.0. Los griegos decían que el cielo era color vino. En base a eso ya te hacen teorías. Vale, No tanto. sí, ya. Bueno. Creo que he visto algo. Pero respecto a lo de la pregunta, Ah, sí, exacto. la pregunta de sacar rata mascarada, yo sí que lo recomendaría también por la vena humorística que recorre las páginas. Por esa un poco autoparodia de sus propias posiciones. O sea, yo, más que como introducción, Porque, como o sea, recordad que en el cuarto, Sí, puede ser un acercamiento. en el cuarto punto donde está repasando las estratagemas que postula Zapfe, que utiliza, de que sirve la humanidad para sobrellevar la existencia, la cuarta era la estetización. No me acuerdo cuál era el nombre, pero era la estetización del horror, en forma de libros de filosofía, por ejemplo, que de alguna manera encapsulaban, daban forma, una forma cognoscible, tranquilizadora, analgésica, y él dice, y mi libro es esto, forma parte de esta Formación de tradición. edición, claro. Lo cual, o sea, también un filósofo de verdad no hubiese hecho eso. Un filósofo... No había sido, Bueno, no había creo, sido no. visto. No creo que... No, lo hubiese omitido, se lo hubiese olvidado. Ya está. Iba a decir, no creo que, de todas formas, tampoco creo que hiciera falta, digamos, un reconocimiento explícito para ver que tampoco la intención del libro es hacer, digamos, Bueno, una especie de tratado realmente. No es un ensayo. O sea, Está bien, amigo, un ensayo. ¿Me disculpáis? No, por favor, no. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, Luis. venga, Nos vemos, que vaya bien. aún se puede opinar. Yo tenía un par de preguntas sobre lo que has comentado sobre el yo, porque no me quedan claras dos cosas. La primera, has comentado sobre el realismo ingenuo, Sí. que, digamos, que plantea como problema que para esta clase de realismo toda experiencia o conocimiento de la realidad está mediada por el yo, ¿no? Entonces, claro, yo pienso, ¿qué alternativa propone para que eso sea problemático en tanto que realismo directo? No sé si me explico. Alternativa Es decir, bueno, pues es... si no estuviese mediado por el yo, ese conocimiento, es decir, si no hay un yo que Claro. conoce, ¿qué? Claro. El conocimiento. Bueno, por eso habla de Sigal, que está constantemente en un estado extático, ¿no? Por eso habla de la vastedad o formar parte de aquello que, bueno, mencionaba en un momento con Schopenhauer, ¿no? Que forma parte de la voluntad. Por lo tanto, es como, no hay una entrega, por eso dice iluminaciones por accidente. No hay una entrega yoica. No, Dice, claro. y aquí es la deposito mi gracia, yo es la gracia. y me lanzo al mar de la existencia. ¡Wup! No consiste en eso, sino más bien en, de repente, me veo interpelada y huérfana de mí, De ¿no? hecho. Que es lo que dice. De hecho, la figura, de alguna forma, podría encajar en eso que está diciendo, podría ser la del ego muerto, que en un momento habla de ello, que es como que él que, como ya no tiene el ego, pues de alguna forma no hay nadie que pueda... no tiene esta máquina de reconocimiento fenoménico, por decir una forma. No hay alguien al volante, sino más bien alguien que está como sentado viendo como los gordos de Wall-E. A ver, mi segunda pregunta no puede. Tomado un La de triple, Disney. chico. Voy a preguntar, no entiendo cuál es la postura de Vygotsky respecto al yo. Es decir, si al final está defendiendo que, sí. que existe, que no existe. Sí, bueno, que el yo es un parásito. El yo es una tenia espectral que habita en nosotros y ha sido inducida precisamente para, de alguna forma, protegernos, ¿no? Protegernos de... O sea, Pero ¿quiénes nosotros? Entonces, Vamos, una visión clásica, que es una ilusión. es una ilusión. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué te refieres? ¿Quiénes son nosotros que han sido parasitados por el yo? Es decir, porque el cuerpos. yo es un sujeto, es un agente, nosotros es un sujeto, es un agente. No, claro. El tema es que es una imagen. O sea, el tema es que es una imagen. O sea, no deja de ser el pensamiento clásico de el yo es una ilusión. O sea, Bueno, ilusión que no es un psicológica. homúnculo, es la tesis, digamos, moderna de la filosofía de la mente, Sí. que no hay un yo. No hay un yo, que son funciones de adaptación, de supervivencia. Depende del autor, pues... Piénsalo un poco desde la perspectiva de
además al principio de placer algo así, como la metáfora que el ruido, ¿no? del sacrificio de la corteza de la célula originaria para protegerse, imagino que quizás va un poco por ese rollo, ¿no? En plan, es como una especie de constructo aparte post para meterse contra, no sé, la tragedia, el horror, no sé, está muy bien, Sí. Claro, es que me llama la atención la referencia a Metzinger, Sí. un poco por lo que tú decías de que, por la referencia a Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche al final es un cobarde, que restaura, eso, que al final del libro siempre dice, bueno, pero aquí un caramelo, ¿sabes? Porque parecería que Metzinger hace eso, es decir, aunque Metzinger venga con el cuento de no, el yo no existe, es una función para evitar la recursividad infinita de los niveles computacionales, el yo tiene existencia dura para Metzinger, es decir, no puede evitarlo. Claro. Está ahí, es una función necesaria para poder hablar o poder reconocer cosas en el mundo. Claro, O sea, una cierta consistencia frente a todo aquello que se cae por su propio peso, que sería la realidad misma, ¿no? O sea, yendo al estadio del espejo de Lacan, por ejemplo, necesariamente necesita la mirada de otra persona para poder obtener consistencia. Por lo tanto, ese otro está constituido a partir de la mirada de aquel otro que me la devuelve constantemente para poder tener una imagen yoica totalmente cerrada y consistente. Si esa mirada del otro no existiera, ¿no? Ahí está la paradoja, yo de alguna forma temería caer en la afánasis o caer en el ya no hay alguien sintiendo algún deseo, sino que estaría totalmente sumido en una serie de pulsiones tanáticas. Eso que mencionabas constantemente, la referencia esta de quién es ese yo, quién es ese nosotros, es justamente el carácter paradójico, porque realmente la madre o el espejo o el padre o el quien sea que le esté mirando a ese niño, al infans, de alguna forma, no es más que una ilusión propia gestada por el propio infans. No hay nadie, no hay ningún otro. Es eso, es una ilusión meramente, ¿no? Una ilusión de consistencia, ¿no? Para una forma de guiarse o constituirse como un cuerpo entero, como un cuerpo que tiene partes, pero que forman parte de un todo, ¿no? Cuando comentas lo de lo mecánico, que parece que tiene un elemento de compulsividad, o sea que la relación con los ciencias es el hecho de que lo mecánico es compulsivo, digamos. Y en relación a todo esto estaba pensando, a mí me da la sensación de cuando se habla de que no hay un yo sustancial, digamos, Sí. lo que se está haciendo es casi recurrir al hecho de que a nivel biológico no hay un yo. Digo, por supuesto que no lo hay, Claro. porque la escala del yo es la psicología. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, toda esta imagen del mundo y todo este planteamiento parte de decir, bueno, yo me olvido de la psicología? Es decir, no voy a mirar aquí, Claro. y así de pronto todo el mundo es mecánico, es un sinsentido, es un no sé qué. Digo, por supuesto, pero es que ese no es el mundo humano, es decir... Bueno, también depende de la psicología, supongo. Quiero decir que, Bueno, obviamente, no toda la psicología, o sea, quiero decir, hay psicologías que son plena y conscientemente deterministas. Y te diría, Sí. pues bueno, porque todas estas cosas siempre son idealmente y en principio, porque como no se puede tener una teoría completa, pues eso. Claro. No, la avanzamos la teoría, pero es eso, idealmente la psique funcionaría igual de forma igualmente determinista que el cuerpo. Según la teoría psicológica. En fin, Claro, entonces claro, ese es el tema. No, desde luego, aquí el punto, o sea, yo creo que tiene que ver, o sea, olvidándonos ya desde, digamos, de los planos, digamos, de las distintas ciencias, de lo que pueden estudiar las distintas ciencias. O sea, a mí me parece que es algo, hasta cierto punto, esto es una idea que trabaja Simondon, hasta cierto punto algo necesario en el pesimismo, como esa visión, digamos, de teatralidad del mundo. Entonces, decía que esto era como una especie de visión estética del pesimismo, porque al fin y al cabo lo que hace con el tema de lo siniestro y demás es justamente el desvelar, o sea, es como el efecto de desvelar los mecanismos que están en cosas en las que creemos que no hay ningún mecanismo. O sea, esa toma es como ver, pues, la marioneta es ver que
digamos que los sujetos o los individuos son de cartón paper, que son como el decorado del teatro, básicamente. Entonces me parece que va... ya digo, me parece que es como lo que decías antes de un acercamiento estético, ¿no? A toda esta cuestión, digamos, ontológica del pesimismo. Ahora bien, que teniendo en cuenta que esto es pesimismo contemporáneo, y esto valdría también para Cabrera, que están basados en una ontología que podría ser tranquila, o sea, vamos, que hay un tipo de continuidad respecto a los componentes ontológicos y las mismas ideas podrían haberse dicho en el siglo XIX perfectamente. Sí, o sea, en ese aspecto no parece que el pesimismo, o sea, digamos, las obras que se hacen de pesimismo contemporáneo estén, ¿cómo decirlo?, up to date, al día respecto a otro tipo de ontologías, ¿no? Pero ya no up to date, sino es que no creo que Ligotti se haya puesto a leer claro, a Kant y sepa lo que es el sujeto, la unidad, o sea, la unidad sintética esta de la percepción y se haya puesto a reflexionar no, sobre claro, yo. tampoco a ese nivel, pero me refiero que de componentes, digamos, mínimos, es común, se trabaja, digamos, con unas mismas ideas ontológicas. Y de hecho, un poco lo que ha dicho el profe, Lluís, de que los ejemplos con los que trabaja Ligotti a veces son súper antiguos. O sea, los libros... bueno, claro, ya. Y... Lo del médico era de 1994. No tanto, en realidad. Hombre. A ver, piensa también que... Bueno, joder, él decía el 50, ¿eh? Es más 40 años de diferencia. No, no es tan viejo, coño, pues es el caso, ¿sabes? No lo es. No. Bueno, Son 30 años de diferencia. Asúmelo ya. Pero la cosa es, ¿qué acojona más? ¿Saber que hay un orden, digamos, que fija nuestro comportamiento o que no hay nada, está todo arrojado al azar? O sea, no, claro, la ambivalencia. Lo que le da miedo a uno, a otro no. Ambos pueden ser desesperantes. Antes pueden ser, sí. ¿no? La cosa es que ese orden articulado... Se te ha miedo todas las posibilidades. No sea teleológico. O sea, un orden en plan que no fuese agencial, lo que no estuviese regido por una inteligencia ordenada conforme a fines, también sería espeluznante. O sea, las dos. O sea... Sí, yo creo que el componente aquí que determina lo más terrible, lo más descorazonador, lo que tú quieras, no es tanto el determinismo o el indeterminismo, sino la ausencia de finalidad. Vale. Eso que decía, malignamente inútiles en muchos momentos. Decía que justamente, de hecho, a mí están escogidos estratégicamente para que se sostenga la tesis de fondo, que es justamente lo que busca con este libro, es interpelarnos constantemente, es, como dice tal, por lo tanto nosotros somos, ¿no? Y siempre te trae, ¿no? Por eso la ponzoña que decía antes, que era siempre esa bajada de línea en la cual te interpela, o sea, hace que la teoría te interpele y te introduzca en su seno, ¿no? Y te empieza a como de alguna forma moldear esta tesis de fondo, ¿no? Por eso es un ensayo de ficción, a fin de cuentas. Ligotti es un escritor de novela de terror y tal, que de repente pues se ha lanzado al ensayo en el cual pues intenta sostener esta hipótesis de que hay una conspiración, ¿no? Que es justamente la que ha mecanizado toda la humanidad, ¿no? Para que no nos demos cuenta. El yo, por alguna forma, siguiendo la conspiración, sería una especie de artilugio generado por estos alienígenas para que no desvelásemos este orden mecánico y no llegásemos hasta ellos, por decir una forma, ¿no? Literalmente Mr. Tartaglia. Literalmente. Claro, esa... Pero a cierto punto podría ser hasta liberador, ¿no? Es decir, un artilugio que hace que te despegues de ese mecanismo que han creado para ti, claro. Sí. Ese es el componente. Ese es como el tema, digamos, atractivo, que suele ser atractivo del rollo, digamos, conspiranoico. Que es que hay un punto, digamos, del Matrix, de salir de la... Esa es básicamente eso. No se diferencia mucho de las escatologías de todas las religiones más tópicas, el despertar budista, renacer cristiano... Bueno, de hecho, ese tipo, digamos, de metáforas y analogías son viejísimos. O sea, quiero decir, existen igual desde que existe... Porque en el Génesis, cuando el ser humano toma la tutela de la ciencia y, digamos, tiene conciencia,
el Antiguo Testamento Dios literalmente es un antagonista del ser humano. Es decir, que es curioso porque en la Biblia sí que aparece ese elemento de liberación, ¿no? Es decir, hay un mecanismo aquí y no quiero que seas parte de nosotros, ¿no? Claro. De separación, ¿no? Constantemente. Lo que pasa es que aquí no sé si se puede acentuar tanto el componente de liberación sin perder el tema, digamos, del determinismo. Porque se ha querido, vale, si el determinismo lo tomas como una tesis fuerte, igual que sepas, que dejes de saber, porque igual no haría nada. Bueno, claro, en ese caso sería pues como lo del perro atado al carro de los estoicos. O sea, vas con la corriente o te resistes inútilmente. Pero Esto me ha recordado mucho a Watchmen, Doctor Manhattan, que lo dice, además hace una metáfora de la camioneta. O sea, alguien le pregunta, pero ¿por qué? O sea, él está como en todos los tiempos a la vez, ¿no? Está en el pasado, está en el futuro, está en el presente, lo está viviendo todo de forma eterna. Y igualmente sigue condicionado, o sea, sigue estando determinado. O sea, él es consciente de que tiene cuerdas, es el único humano que es consciente de que está atado, de que alguien lo controla, ese determinismo, pero aún así se ve forzado a claro. Es como una putada, porque es como... Bueno, de hecho es el componente de la tragedia griega por excelencia. Que todos tus actos son la condición de posibilidad de la resolución del oráculo. Edipo, por ejemplo. Sí. Hay una pregunta. ¿Se puede establecer relación entre el Ligotti o lo que hizo Nick Land y los realistas especulativos? Todos esos del realismo especulativo. Brasier, Jesús, Harman. Sí, hay un Pues en teoría sí. ¿Qué has dicho? Hay un Harman. Harman hay en todas partes. En teoría sí, ahora que sea fácil la solución, ¿no? Pero Hombre, Brasier ha escrito sobre el Ligotti. Sí, de hecho, este tiene el prólogo y le pega por el rollo, digamos, de Nihil desencadenado. Fue una fase. Sí, porque ahora está en el marxismo, la escuela de Facebook. Así es. Sí. Ostras. Pero todos tienen como fetiche, el horror cósmico, Lovecraft... Sí, el de Lovecraft, sobre todo, sí, estaba pensando en, joder, ¿quién es el de la ontología orientada a objetos? Harman. sí, pero también está Ligotti, hay Ligotti En Brasil. Nick Land, en Brasil. Mark Fisher, Mark Fisher, sobre todo, que es el que instaura toda esta imaginería en la filosofía contemporánea, la que le da todo el cuerpo. Y Tucker es después de Fisher. Tucker viene después, ¿no? Sí. Tucker viene después de... Es jovencito, Tucker. Tucker viene después. Un filósofo con 50 años es un pensador joven, entonces... Claro, todos son jóvenes. Porque ahora Fisher, ¿cuánto tendría más o menos? Bueno, alguien que ha... Pero también era joven, ¿no? puedo hacer la búsqueda. Estaba canoso, también estaba muy triste y eso. Eso ayuda. Claro. Mark Fisher de 68. Sí, pues 54. 50 años. Bueno, Pues ya está, ¿no? ¿cuánto queda para acabar el libro? 2 capítulos. Nos quedamos sin champín. Claro, la fiesta se ha acabado. La fiesta se ha acabado. Bueno, pues sí, ¿no? Para... ¿A quién le toca después? Ah, ¿Sí? me toca a mí. Sí, pero tú ya... Tú eres Tucker. Pero tendrás que leer. No, No, otra vez. Bueno, a ver, es... No lo vas a hacer. Es brevísimo. Es brevísimo. ¿Cuál? ¿El cósmico? Sí, El mismo... Yo, ¿cómo te voy a El mismo cósmico. Está en el... Porque luego está en el polvo de este planeta. Ah, Tucker. Esos son más largos. Estamos hablando de Tucker, ¿no? Sí,
Sí. El del polvo de este planeta. Ah, entonces sí que te lo No sé. ¿Pero cuál es el que tratamos nosotros? Ese, sí. Es el más corto. Ese es cortísimo. Sí. Bueno, Pero ¿se va a leer todo? Coño, pero si es así. ¿Cuánto quieres partir 50 páginas? no hay gran cosa. Vale. Es que como venimos con grandes dimensiones, Ya, es que. relativamente grandes dimensiones, pues... Sí, no. Pues... No son 400 páginas, no. Sí, lo tengo en PDF y ahora lo estoy viendo aquí, es gordito. Es gordito y está bien hecho, da gusto. Está Buen papel. Usa gramaje. Está potente. El diseño cubierta no, pero. Diseño cubierta Luis tiene uno muchísimo mejor. ¿No lo habéis visto? Sí, lo mismo en Twitter. Es mucho mejor la marioneta de Hideo Kojima. Fua, ya ves. Bueno, podemos hablar de la marioneta, pero claro, no salió el juego, no sabemos de qué carajo va esta marioneta. Ya lo hablaremos, supongo. Vete a saber. Bueno, pues voy cerrando. Gracias a lo que había estado online y los presentes, la siguiente sesión se encargará el querido Luis de los 2 últimos capítulos del libro y cerraremos con esto y día 23 y nada, gracias por estos 1000 suscriptores y que la cosa siga para que podamos traer en la siguiente sesión 2 champines. Por cada nuevo, otro champín. Por cada nuevo 1000, otro champín. Sí, si llegamos a los 2000 en menos de un año, Adri se bebe Un champín del tirón. un champín de un sorbo. De eso. Te la insulina. Bueno. Pues ya está. Bueno, pues nada, che. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.